Shalom, licenciado Paso, ya comenzamos. Pero aquí ya acaba de ser así. Entonces, les decimos a todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar, esperando que lo que hablamos en esta transmisión, pues les sirva. Y queremos compartir la palabra del Señor sin ningún interés personal, sino que darle gratis lo que recibiste de gratis. Queremos enseñar como el Señor enseñaba. Yo pienso que si Él hubiera estado en estos tiempos, hubiera estado en las redes para poder llevar el mensaje a todo el mundo de una sola vez, ¿verdad? Y no estuviera cobrando, pidiendo dinero, todo eso de andar pidiendo dinero a través. Utilizan esto como un negocio. La palabra del Señor no es negociable. Cuando Él estaba en la cruz, como siempre lo voy a decir, nunca puso una canasta ahí en la cruz para que vinieran a ponerle dinero por la ofrenda que Él estaba dando, por los pecados, no pidió nada. ¿Sí? Y así, los verdaderos siervos del Eterno vamos a enseñar, no pidiendo nada a nadie. Entonces, agradecemos a muchas personas, como una persona me decía, Leo, te quiero dar una ofrenda o dinero. No, eso no se va a corromper. Eso va a seguir así. Y espero que se entienda que el Evangelio, la palabra del Señor, no se vende y no se debe de utilizar para sacarle dinero a la gente. Entonces, pues les invitamos a que vean nuestras enseñanzas en YouTube, en Facebook y en TikTok. Estamos en YouTube, Leonel Castro Díaz 508, todo pegadito, y la D de Díaz con mayúscula. ¿Okay? Ahí están nuestras enseñanzas que hemos dado desde hace tiempo hasta la fecha. Van a seguir estando. Las de YouTube están solo un mes y las borran Facebook, perdón, sí, gracias. Las borran a los 30 días. Entonces, pues estas nada más van a estar 30 días, pero pueden ir a Facebook, perdón, a YouTube y ahí buscar y encontrar. Si se le olvida, entonces mándenme un texto y díganme ¿sabe cuál, dónde se encuentra? Y ya le mandamos algo. ¿Okay? Entonces, hoy, este día, queremos hablar algo que no se entiende muchas veces. Los temas que voy a tratar siempre van a ser cosas que se malentienden o que muchos tienen conceptos diferentes, y hoy vamos a hablar acerca del pacto del Señor. Primero, ¿qué es un pacto? Un trato, compromiso entre dos personas, ¿verdad? Un convenio. Y si uno rompe o hace diferente a lo que quedaron, se rompe el trato. Entonces, antes había pactos mucho más fuertes que eran pactos de sangre. Y la mayoría de los pactos bíblicos son de sangre. Sangre por sangre, ¿sí? O sangre con sangre. Por ejemplo, la circuncisión es un pacto de sangre con el Eterno, ¿sí? El hombre que derrama su sangre de escucha está estando comprometido al Eterno a través de esa sangre. El matrimonio es un pacto de sangre, ¿sí? Porque se rompe la tela de la mujer y el hombre también, entonces hay cruzamiento de sangre. Los gitanos se cortaban las venas entre ellos y se las ponían así y ya eran hermanos, tenían uno la sangre del otro. Esos eran pactos. El Señor hizo un pacto con nosotros cuando Él derramó su sangre por salvar la nuestra. ¿Qué? Por la nuestra. Entonces ahí, por eso se llama un pacto. Y todo ese pacto estaba siendo enseñado a la humanidad que en ese tiempo
el Eterno les enseñó rituales que fueran para, por mientras Él venía a la tierra, se estuviera haciendo esos rituales de sangre, pactos para perdón de los pecados, por mientras Él llegaba. Entonces nuestra pena era expiada por Él mismo y Él entonces derramaba su sangre en lugar de la nuestra, y así nosotros podemos ser perdonados y volver a la comunión con el Padre. Por ejemplo, hoy podemos entender que nosotros damos cuenta que estábamos en un redil o en ¿cómo se puede decir? En una propiedad, cercados, y mientras estamos en ese redil, pues estamos en orden. Y alguno de nosotros rompió un barrote o rompió el cerco y, por decir así, se salió para afuera. Ya no está dentro del orden, está fuera de orden, salió de esa línea, entonces está fuera de lo que es todo este orden aquí. Pues es lo que significan todas estas reglas que el Señor nos dio, era para estar en orden. Cuando el hombre se salía de ese orden, cometía una falta, pues era alejarse del Señor, era salirse. Haz de cuenta como cuando mis chuchos se salen, están en desorden. Entonces, ¿qué les puede pasar? Se pueden machucar. Les pueden machucar. ¿Qué más? Se los pueden robar. Los pueden robar. ¿Qué más? Se pueden perder. Ellos pueden morder a alguien y causar problemas. Pueden meterse en una propiedad. Pueden meterse en una propiedad y matar a un perro. Bueno, tantas cosas que suceden cuando algo se sale de orden. Eso fue lo que pasó con el ser humano. El ser humano se salió del orden establecido por el Señor. ¿Ok? Y mientras está dentro de ese redil, está en orden. Entonces, el Señor proveyó el medio, ¿sí?, para pagar por nosotros, para que pudiéramos entrar a ese orden y estar en armonía con el Eterno. Okay. Resulta que hoy las teorías dicen que es que la ley era para los de antes. Perdón, siempre ha sido y siempre va a ser, porque el Señor quiere tener a todo el mundo junto en orden. Y muchos se alarga y bueno, entonces usan que eso para ellos es santidad, el vestirse de determinada forma religiosa, ¿sí? Cuando santidad es guardar los mandamientos del Señor. Y estar fuera de su orden es romper sus mandamientos, como romper el cerco, para que sale uno, romper el barrote y te sales, ¿okay? Entonces estás fuera. Diga lo que quieras, ¿no? Yo estoy en orden, que es por gracia, que esto, que lo otro, y estás afuera de la propiedad, estás en desorden. Porque eso se llama pecado, estar alejado de, separado de, ¿okay? Y muchos, es que estamos por gracia y no saben ni qué significa la gracia. La gracia es que nosotros hemos recibido ese regalo que el Padre nos dio cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia. Que nos proveyó un medio para podernos rescatar y meternos al orden. No para que sigas allá haciendo libertinaje y todas esas cosas que el hombre ha interpretado por no entender las palabras. La gracia es el regalo inmerecido de nuestro Padre Celestial que nos ha dado para que vuelvamos a estar en comunicación, en orden, en armonía, en amor, en santidad, apartados de aquello. Santidad quiere decir apartado. Entonces, al ya no andar fuera del redil, o sea, estás dentro, estás en orden. ¿Okay?
Pero ahora resulta que dice, no, pero esto ya no existe, que yo tampoco. Pero, perdón. Tiene que entender qué es y para qué es lo que el Señor estableció. Es verdad que Él estableció un sistema ritual de animalitos para pedir perdón por esa sangre que se derramaba y confesabas tu pecado y el Señor te perdonaba porque estabas dando ahí el pago, que era la sangre de ese animal sustituto de ti. Ya vino el Mesías, ya derramó su sangre, ya pagó, ¿ok? Ya no necesitas matar más animalitos para clamar por tu perdón, porque ahora puedes clamar a la sangre del verdadero cordero que aquel animalito apuntaba un día iba a venir. Ya llegó. Eso es la gracia, que gratis recibimos ese regalo de su sangre para poder ser redimidos, volver a estar dentro. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que se quitó? Todo lo referente a esos rituales de ceremonias, de sacrificios, de circuncisión, de tantas ordenanzas que tenían en cuanto a lo que eran los rituales en el atrio. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros entiendamos las funciones del atrio, lugar santo, lugar santísimo, vamos a saber perfectamente qué fue lo que fue quitado y qué no fue quitado. Entonces, el estar fuera del redil significa estar en desorden. El estar dentro del redil significa que ahora estás en paz con el Eterno, estás en su voluntad, en su santidad, caminando con Él como Él dice y Él manda. Como Él manda, como es su voluntad. Por eso el Señor, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les dijo, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Entonces, hágase tu voluntad. Entonces, eso es lo que teníamos que ver, cuál es su voluntad. Y entender si es la voluntad del Padre, o es la voluntad del hombre, o es la voluntad de la religión, o la voluntad mía, o la voluntad de quién, lo que estamos nosotros viviendo y haciendo. Entonces, ¿cuál es la voluntad que estás haciendo? ¿Cuál es la voluntad que debemos de hacer? ¿Cuál? ¿La quién? ¿Cuál voluntad? ¿De quién? ¿Cuál voluntad? Ajá. ¿Cuál voluntad? Padre. ¿Sí? ¿La tuya? ¿Vas a hacer tu voluntad? ¿Vas a hacer la voluntad de tu mamá? ¿Vas a hacer la voluntad de Leo? ¿Vas a hacer la voluntad del policía? ¿De quién vas a hacer la voluntad? Del Padre. Hágase tu voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. A veces nosotros estamos haciendo la voluntad de alguien más y no la que debemos de estar practicando. Y para eso es el estudio. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será? Okay. Pues vamos a ver cómo el Señor siempre ha tratado de alcanzar a la humanidad que ignora, que no sabe cómo, para decirle cómo se hacen las cosas, o sea, para que entienda qué verdaderamente es santidad. ¿Okay? Entonces vaya conmigo a Jeremías capítulo 31, verso 31, y dice así. Dice, ¿ya lo tienen? Jeremías 31, verso 31. Si no tiene. Hasta 34. Lo leo para ir más rápido. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué pasó? Lo rompieron. Lo que él quedó de acuerdo con ellos, ellos hicieron lo que quisieron. Dice, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jacob. Ese Dios es fiel en todo, como un marido. Y dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. O sea, ya no va a ser
una ley en piedra, sino que va a ser en los corazones de uno. ¿Ok? Es mejor que esté en el corazón de uno que a que esté en una piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trato va a ser dentro de nosotros. ¿En dónde está el corazón del Señor? Está en el lugar santísimo, donde están los 10 mandamientos que están dentro del arca, que significa su corazón de Él. Entonces Él quiere que sus mandamientos estén en nuestro corazón. ¿Ok? Igual como Él los tiene. Ahora, Él va a cambiar los mandamientos para que nosotros estemos como nosotros se nos acomode la vida o nos convenga supuestamente o como a nuestra conveniencia. No, van a ser los mismos mandamientos que están en el corazón de Él. Y eso es hablar de lo externo, de los rituales, hablar del corazón de nuestro Padre Celestial. Entonces, Él va a poner esas leyes en nuestro corazón, dice, y seré yo a ellos por Dios. Oiga eso, hay cosas tremendas de aquí que no se alcanzan a entender. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que donde quiera que tú vayas, ¿quién va a ir? Él va a estar caminando contigo. No, se supone que estamos hablando de alguien que ya está, ¿ok? Alguien que obedece y camina en lo como papá quiere que debemos de caminar. ¿Quién va a ser el que va caminando ahí? Él mismo, en ti. Él quiere que nosotros hablemos y reflejemos y lo representemos. Y el hombre no ha entendido esa parte. Quiere hacer las cosas a su mente terrenal, que no alcanza a entender lo más divino, lo más grande, lo más altísimo. ¿Okay? Dice el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Por qué no va a enseñar más ninguno a su prójimo? Porque el que tiene adentro es el mismo que aquel tiene adentro. ¿Qué le va a decir? Y es el mismo. Lo mismo que aquel piensa va a pensar este. Lo mismo que aquel sabe va a pensar este. Porque el mismo Creador habitará dentro de nosotros, en todos los que estén de su lado. Dice por eso, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. No es que entiendan, sabrán quién es. Y desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré jamás de su pecado. Mismo que se está acusando a sí mismo. Aquel que muere en nosotros va a estarse, tú no. Por eso es la importancia de que aprendamos a vivir en el Espíritu. Aquí en la tierra estamos aprendiendo cómo piensa Él, qué quiere Él, todo eso, para que cuando llegue ese momento ya no necesitemos que nadie nos enseñe y nos diga, mira, es que las cosas espirituales son así. Cuando alguien habla del Espíritu, erróneamente uno sabe, no, eso no piensa el Espíritu. Así no es. ¿Cómo sabes? Porque sabes a través del Espíritu. Es una pizquita. Pues en ese tiempo va a ser un total del entendimiento que no somos de nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Entonces ese pacto es que estamos unidos con Él, en armonía, en todo lo que debemos de conocer. Vaya conmigo a Génesis 17. Génesis 17, verso 9. Dijo de nuevo el Eterno a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. Oiga esto, este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros. Tú y yo, dice el Señor, vamos a tener un pacto, un acuerdo.
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Una señal entre el pueblo del Señor y él. Es el cortamiento sí, de sangre. Personal, individual, no tiene que andarlo enseñando, ¿verdad? Entonces es algo personal, interno. Y de edad de 8 días será circuncidado. Era cuando llevaban los niños al templo a los 8 días para ser circuncidados. No bautizados como lo hacen hoy en día. A ser circuncidado a los 8 días. Al varón. Al varón, la mujer no. No hay nada. En África sí lo hacen, ¿no? Sí. Es horrible. Para que cuando lo hagan no tenga duela. sensaciones y así de esa manera tengan los hijos por tener nada más algo. Es triste eso. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero. ¿Ven que sí había esclavos? ¿Eran comprados? ¿Eh? ¿Cómo? Pues sí, pero el Señor lo permitía. Y dice, que no fuere de tu simiente, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Era en la carne, algo físico, ¿ok? Hoy, ¿en dónde es la circuncisión? ¿Sí? Hoy es porque el que cree, ¿dónde cree? Con el corazón, y con la boca confiesa para salvación. ¿Ok? Porque con el corazón tú sabes si has creído, sí o no. Tú sabes, tú eres eterno. Entonces es ahí, eso es lo que significa la circuncisión, un pacto con el mundo. Cortaste con el mundo. Cortaste todo lo de ahí afuera. Entonces, y aparte, al recibir al Mesías, que él sí está circuncidado, él es tu circuncisión. Si no estás circuncidado. Porque tienes al Mesías. ¿Ok? Entonces me quedé en ¿dónde? El 12. Por vosotros nacido en casa. Vas a El empezar 13. el 11. El 13. ¿Sí? Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. El 14. Y el varón incircunciso, o sea, el que no está circuncidado, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. O sea, nadie del pueblo del Señor puede ser parte de él si no está circuncidado espiritualmente hoy en día. En aquel tiempo era físicamente. Nadie podía ser parte del pueblo del Señor si no estaba circuncidado. Esto es una enseñanza, todo esto referente a la ley es una enseñanza de una sombra de lo como debe de ser en lo espiritual. ¿Qué significa hoy en día esto? Que nadie que no tenga el Mesías será salvo. Y no es parte del pueblo, no está injertado en el olivo natural. Entonces, crea lo que piense, sea sabio, inteligente, pero si no tiene al Mesías en su corazón, es como no estar circuncidado. No es parte del pueblo. ¿Sí entienden eso? Pero porque antes lo hacían cuando eran bebés y no entendían lo que era. Porque es una herencia. Esa era una herencia. Por eso lo cambió, que ahora lo O tienes. sea, a medida que... Cuando conoces te puedes bautizar. Sí, exacto. ¿Sí? Es una herencia que el Señor dio a sus padres para sus... Muy buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, porque es como se compara en el catolicismo lo mismo. Por eso digo, ¿por qué lo hacen al bebé si ni ¿Por sabe qué lo lo que es? bautizan si No va a saber. él no pidió? No Exacto. entiende. Entonces, ¿por qué el Señor lo hacía en la circuncisión? Que era mucho más tremenda. Tienen que meter al bebé lo más El abajo. venir y cortarle el prepucio al bebé chiquitito, recién así de 8 días de nacido, era algo tremendo. Ay, nada más se sale un chorrito de agua, no es nada. Prefiero el chorrito de agua, vamos a decir, ¿verdad? Es cierto, pero es porque ellos
años, ese niño era tan bien enseñado por las escrituras que él ya era un hombre, o sea, era un hijo del mandamiento. Cuando se hacía el bautismo. Cuando se bar mitzvah, que quiere decir hijo del mandamiento, bar mitzvah, de los mandamientos, ¿ok? Y eso era que ya había aprendido todo eso de memoria, se lo sabía, ¿sí? Ya era un hombre a los 13 años. Pero acá no se enseña nada. Ah, ya tú sabes el Padre Nuestro y el Ave María, ya, ¿cómo se abrió? ¿Y qué sucede? Pura gente que ignora todo lo demás. No conoce, no se meten a lo profundo. Y en el cristianismo peor. Ni los bautizan ni los circuncidan y no los enseñan. Por eso hay en el cristianismo mucha juventud que termina fuera. Porque siempre anda deseando las cosas del mundo. Siempre anda allá y se vislumbra con todo lo que le enseñan allá. Porque acá no hay nada. No les enseñan nada, no los educan en las cosas como debe ser, vienen el Señor y los dejan andar allá afuera, ¿no? Pues ¿qué sucede? Terminan afuera. No hay un amor y un respeto al eterno genuino. Es muy raro, pero así pasa. Entonces, eso es lo que se hacía en la circuncisión, era un pacto que se hacía en el niño con qué cosa, ¿no? Pero sabemos nosotros que en el eterno no hay edad. Él sabe quién es su hijo, quién no es su hijo. Él lo sabe. Y él no está en el tiempo, él sabe si más adelante va a caminar en su vereda o no, en su camino, como se dice. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dice en el Salmo 103. Salmo 103. Verso 17. La misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Sobre quién? Jehová. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Pues sí. O sea que sobre todo el mundo No. es lo que mucha gente dice, ay, al cabo el Señor a todos nos ama y a todos nos va. No, la misericordia del Eterno es sobre lo que dice aquí, sobre los que le temen. Y como los demás que, sí, es verdad, los ama, pero su enfoque y su atención es aquellos que están caminando. Sobre ellos está puesto sus ojos. ¿Ok? Para cuidarlos, protegerlos, todo. ¿Por qué? Porque hay un pacto. ¿Okay? Entonces dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Fíjate. Entonces él por eso ve a los hijos de los hijos y los trata como sus papás, porque son del mismo pacto. ¿Okay? Sobre los que guardan su pacto, ahí está. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ahí está. Sí, Él nos ama a todos, perfecto. ¿Eh? Sí. Pero para que veamos que no como muchos, ay hermano, tenga fe. Y ni siquiera ha aceptado al Señor como su Salvador. ¿Cómo va a tener fe? Fe es obediente a los mandamientos del Eterno. Fe. Le ponen que su fe en Judas. ¿Es eso fe? No es fe. Es creencia en un ídolo. Porque esos ídolos no tienen mandamientos que le mandan a la persona que obedezca. Ellos nada más lo utilizan porque ese ídolo no les pide nada. Entonces la gente le es muy cómodo pedirle a esos ídolos porque no hay ningún compromiso. Oye, si creen en San Juditas, como le llaman, y Judas es quien les va a enseñar. No, pero eso es otro. Es otro. No es Cariote. Es Tadeo. ¿Sí? Son varios Judas. Entonces, incluso Judas el hermano del Señor, había uno. Entonces, es lo que tenemos que entender, porque la gente se acomoda a lo más cómodo. ¿Por qué? Por la ignorancia que tienen de las cosas. Entonces, lo importante es esto, es si tenemos un pacto con el Señor. Un pacto es el Señor de Josué.
Él limpia mi sangre y ahora le pertenezco a mi Padre Celestial y soy su hijo. ¿Por qué? Porque yo acepté al hijo de él. Y él no me ve a mí, él ve a su hijo. Porque si me ve a mí de frente me destruye. ¿Eh? Porque lo que va a ver es un hombre pecador. Pero no me ve a mí, ve a mi hijo que es mi abogado, el que me defiende. Y él está, y entonces él no me ve a mí, ve a él en mí. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal los que se ponen delante de un ídolo? Odio van a agarrar porque están delante de alguien que él aborrece. Los que ponen a un ídolo o a la Virgen o a otros de enfrente, el Señor el Padre le va a decir, ¿qué es eso? Esa no es la sangre que está pagando por ti. ¿Por qué me lo pones enfrente? Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Yeshua no es un Dios ajeno. Él es. Él sí puede estar delante. Él sí te puede representar. Él es nuestro abogado, nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Es como si la traes El único que acepta el Padre, el único. Entonces, si tú le vienes con alguien más y le pones, pues, ¿en qué nombre vienes? No, pues que en Santa Catalina, dice, borra que cuatro. Y yo no hubiera entonces que te destruya. Solamente acepta al abogado genuino, a Yeshua, a su hijo amado, que él está vivo y está allá representándonos ahorita. Entonces, qué bueno es tener un pacto con él. ¿Ok? Entonces, vamos ahora al libro de Éxodo 31. Para allá, para acá, para allá, para acá. Éxodo 31. Y vamos a encontrar algo tan interesante. Verso 13. Ahora vamos a entender algo muy importante. Recuerden que hablamos acerca de lo que es la ley de los ricos, ¿okay? De lo que es la ley civil, la ley. Vamos hablando un poquito de eso, antes de leer aquí. Mucha gente no entiende que nosotros como ciudadanos de un país tenemos que estar sujetos a las leyes de ese país. Y en ese país hay derechos. ¿Okay? Esos derechos que pues vamos a llamarle que son la constitución de ese país. ¿Sí? ¿A dónde lo anoté? Por aquí lo puse. Así. Es la constitución de derechos de ese país. Si tú vives en Israel, tienes que someterte a la constitución de derechos en Israel. Si tú vives en Estados Unidos, tienes que estar sometido a la constitución de los derechos de este país. Estás en México, lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí ese país decide qué leyes va a haber y qué leyes no va a haber. Es lo mismo las leyes de los mandamientos de la Torá, que eran los mishpatim, los mishmerets, los derechos y los decretos. Eso se refiere a todo lo que es en cuanto a las leyes de civiles. En cuanto a lo que infringían civilmente, sino en cuanto a los pecados espirituales para con el Padre, sino en cuanto a los errores que se cometían acá. Entonces, esos fiscales, vamos a decir así, acordémonos que está el juez, que es el que decide quién tiene la razón, está el fiscal, el que acusa, que dice, hizo esto y el otro, y le jaló el pelo al niño, y el otro dice, el abogado dice, no, pero es que el niño le pegó una patada. ¿A qué te defiendes? Entonces el juez decide cuál va a ser la sentencia. Te quedas sin recreo por 2 semanas. ¿Sí? Pues es una sentencia. Esa es la sentencia. ¿Cuánto? 2 semanas. O el juez dice, no, al niño que le pegó la patada, a él lo vamos a expulsar de la escuela por 3 días. Y le va a comprar unas palomitas a quien le pegó.
diferencia. Era lo mismo la ley de la Torah, que decidía, o sea, de acuerdo a lo que está escrito, quién tenía la culpa, quién tenía la razón, y eso se llevaba ante los jueces de aquel tiempo, vamos a decir así, ¿ok? Y como Débora, que era una juez, Débora, no era una sacerdota, como muchos quieren usar a Débora como que hay, por eso sí existe el pastorado de mujeres, no era Ella era una sacerdota, abogada. era una juez, que tenía que ver con lo civil, no con lo espiritual. ¿Entendieron? Mucha gente necia con que la utilizan para excusar las mentiras de las pastoras, para ponerse en un lugar que no les corresponde. No, ella no era sacerdota, ella era jueza. Mejor que se pongan a estudiar para que sean jueces. Dentro de la... Exactamente. Ni siquiera, ay, es que Rebeca era pastora de chivas o de ovejas. Váyase a pastorear o chivas, esas ovejas, de esas, no hay ningún problema. A ver cuánto le cuesta la escuela. Ningún después. problema. Pero la utilizan. Una cosa es pastorear una chiva, incluso Séfora, la esposa de Moisés, era pastora de ovejas. Pero llegó uno que sí podía pastorear bien, que se llamaba Moisés, y ahora él era el pastor. Y ahora sí, ya no venían y los otros abusaban de ellas y les robaban los ganados. Ahora Moisés las defendía. Porque la mujer no podía. Porque la mujer no es capaz, es lo que tienen que entender. Entonces, la utilizan a ella. Vaya, ven, ella era pastora de chivas. De chivas. No de gente. No puede una mujer llevar en sus hombros la responsabilidad que es la que llevan los varones. No puede, no puede. ¿Okay? No es igual. Muchas son necias, pero están en contra de la voluntad de lo que el Eterno estableció y mandó. Definitivamente. No hay nada que amerite que ellas son ahora pastoras. Porque dicen que el varón es la cabeza de la mujer. Y por eso Pablo decía, no permito que la mujer tenga autoridad sobre el varón, porque es en contra de la naturaleza. Entonces el varón es quien debe de llevar la cabeza del hogar. La mamá es la cabeza de sus hijos. Eso sí, ella es la cabeza de sus hijos y los dirige y esto y lo otro. ¿Sí? Y luego se va a trabajar, a hacer sus responsabilidades. Pero cuando viene él es el que se encarga, ya el que se supone que debe de estar acá. Porque dice, ay, hizo esto el niño y hizo esto el niño. Entonces hay que entender bien si estas leyes judiciales las clavó en la cruz del Señor. No, no. Entonces eso es por eso que les digo, estudien bien las escrituras y vean bien claro qué fue lo que el Señor clavó y qué no. Generalizan, es que Él clavó la ley en la cruz. Y por eso ya, mucho menos, hablando de las cosas civiles, que son menos importantes que la ley moral que está en el lugar santísimo, donde están los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no se encuentran ni en la ley civil, ni en la ley de los ritos y de las ceremonias acá afuera en el atrio. No se encuentra allá, se encuentra en el lugar santísimo. Los 10 mandamientos pueden aplicarse a todos los pueblos en todas partes del mundo, pero los mandamientos del atrio, esos ya se acabaron y se aplicaban solamente al pueblo de Israel. Pero los 10 mandamientos se pueden aplicar en cualquier parte del mundo, a cualquier criatura, porque es algo espiritual. Santino vino y se lo planteó y quiso quedar bien con otros pueblos paganos y él prohibió e instituyó el primer día de la semana, el Dominus Vita, que era el domingo, día del sol.
son leyes que puso ese emperador allá. Pero el judío, el creyente que andaba por esas tierras, sabía que era primero obedecer al Eterno antes que a los hombres en esas cosas espirituales. En cuanto a las demás leyes civiles, sí se sometían, pero en cuanto a las leyes espirituales no se sometían. ¿Y qué pasaba? Los agarraban, los tomaban presos y los mataban por guardar el sábado. Entonces, porque la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, porque es el único que quieren quitar, los demás no. No, y la idolatría, también la quieren cambiar ahí, pero, pero el único, principal ataque era el sábado. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Por qué ese ataque al sábado? Vamos a ver por qué. ¿Cuántos quieren ser santos, verdaderamente practicar la santidad? Que el Señor tiene santidad. Nadie verá al Señor y se predica, ¿no? Y todos creen, muchos ahí de la iglesia pentecostales y muchas otras, que vestirse de determinada forma y hablar, hermano, cosas así, ya son santos. No, vamos a ver qué es el santo. Dijimos que Éxodo 31, verso 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, los Shabbats, mis días de reposo. ¿Ok? Porque es señal. Ojalá se capte eso. Entre yo, dice el Señor, y vosotros. ¿Entre quién? Yo y vosotros. ¿Qué es eso? El Shabbat es un pacto entre el hombre y el Creador. Dice, por vuestras edades, para que sepáis, ¿ve por qué no conocen al Eterno? Que yo soy Jehová, que os santifico. Yo soy el que los hace santos porque guardan mi Shabbat. ¿Entendió? Yo los santifico porque guardan mi Shabbat. ¿Por qué días de reposo? El Shabbat, días de reposo porque todos los Shabbats en cuanto al séptimo día. Incluso había las fiestas que se celebraban y se le llamaban Shabbats también. Sábado, Shabbat, como la fiesta de la Pascua, es un Shabbat también, que dura 4 días. Y el día de las cabañas, Sukkot, ¿sí? Y son 7 fiestas, pero dejemos las fiestas a un lado, vamos nada más con el séptimo día, que es el que está en los mandamientos, los 10 mandamientos. Es un pacto. Si quieres conocer al Eterno, solamente lo van a conocer de aquellos que tengan esa intimidad y ese pacto y esa relación con él. Lo siento, él aquí lo dice. Ahora entiende por qué mucha gente no sabe. ¿Por qué mucha gente no sabe? Porque no guardan Shabbat y están en pecado prácticamente. No y no qué es Shabbat. conocen, pues por eso no saben. No saben ni quién es el creador, pues. A mí personas que me vengan a traer cuentos de ti y no te conocen, y yo les creo, es que yo tampoco te conozco. Pero si me están diciendo cuentos que yo sé que no es cierto porque te conozco, ¿qué traes? ¿La conoces? No. Entonces, ¿por qué me estás diciendo lo que no sabes? Es lo mismo aquí. El Señor dice, ellos son mi pueblo y me conocen porque guardan mi Shabbat, porque tienen ese pacto, porque tienen esa relación conmigo. Saben quién soy, me conocen, saben cómo pienso, qué pienso, cuándo y todo. No es cualquier cosa. No, yo lo estoy poniendo como un día religioso. No. Así como lo pusieron a carga
todos esos fariseos hicieron cargas sobre cargas. No, el genuino, Yeshua es el Shabbat, pero literalmente también hay un día de Shabbat, y es el que nos hace hacer esa relación. ¿Sí? Entonces, dice, es señal entre mí y vosotros por vuestras edades. ¿Tiene término? No, por siempre, para que sepáis. ¿Quieres saber quién es Jehová aquí? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ojalá y se entienda eso. Con eso que entienda, yo ya no tengo que explicarle más de Shabbat, la importancia que tiene. ¿Por qué lo puso ahí en los 10 mandamientos? Porque eso es lo que trae la relación. Es como yo que les diga a mis hijas, y nunca han comido pescado relleno de cangrejo con, bueno, tantas cosas y mantequilla. Y bueno, se les pongo de una manera que nunca lo han comido. Por más que les hable del pescado, y el pescado que me estoy comiendo es un mero, ellos se van a imaginar una chopa o una mojarrita, y nunca van a saber, al contrario, lo que se está comiendo en mi mesa, cómo lo hice, cómo sabe. Tendrán una idea de lo que es un pescado porque lo han comido allá de otras maneras y otros tipos, pero no se han comido un mero como yo lo preparo. ¿Sí? Pues para conocer a nuestro Padre Celestial, esa es una clave que Él nos deja para los que verdaderamente quieren conocer de Él, no de una manera religiosa, lo vuelvo a repetir, sino de relación. ¿Y qué más nos dice del Shabbat? Que es santidad genuina de Él. Esa es la santidad. Porque te apartaste. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. ¿Y qué dice el Señor? Apártate el sábado para ti. O sea, esa es santidad. Apártate. Apartado. Acuérdate del Shabbat. No se te olvide. Sé santo, dice, como yo soy santo. Dice, llega el Señor y se va a casa y tú no estás. ¿Qué cosa, no? Es una falta de respeto. Él viene a pasar un buen rato con nosotros y todo, y nosotros ya en el baile, y él esperando en casa. No, aprendamos a conocerlo. Ojalá y entiendamos lo que estoy tratando de decir, verso 14. Así que guardaréis el Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, no tan solo físicamente, espiritualmente, porque morir es estar apartado de, separado. ¿Ok? Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de sus pueblos. 6 días se hará obras, mas el séptimo es Shabbat de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día de Shabbat morirá ciertamente. Guardaréis pues el Shabbat, los hijos de Israel. ¿Usted entró ya como parte del pueblo de Israel o se considera todavía gentil? Porque solamente hay un pueblo, es Israel. Y nosotros tenemos que entrar a ese pueblo si éramos gentiles y ser injertados en el olivo natural. No hay dos pueblos, gentiles y judíos. No, hay un solo pueblo y es Israel. ¿Ok? Entonces dice, al estar hablando a los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. No dice que tendría un día y que ya se iba a acabar y que luego ya lo iba a cambiar. No, perpetuo. Quien tiene esa palabra es el Eterno quien está hablando y diciéndolo. No es el hombre, ni ningún rabino, ni ningún nadie. Es Él. Quiere conocer su palabra. Esta es su palabra que Él está diciendo. ¿Ok? Dice así, 17, señales para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
O sea, es una recordatorio de la creación, de que somos hijos de un creador y que tenemos un creador. Y dice, y reposó. Y dijo a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí. ¿Ok? Bueno, 2 tablas de piedras trajo. Ahora, fíjese cómo dice aquí, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién las escribió? Él mismo. No las escribió el hombre. Ay, fíjense mis hijos que me equivoqué. Ya llega, es lo que dice Roma, es lo que está diciendo las iglesias cristianas que hoy guardan el domingo, el día del sol en vez del Shabbat. Como quien dice, el Señor se equivocó y lo que escribió con su, es lo único que él escribió con su propio dedo, o sea, con su propia pluma y la firmó y lo puso con los 10 mandamientos. Y resulta que hoy la iglesia dice que no, que se equivocó, que siempre no. Es ridículo, ¿verdad? Es lo que hace. Es que él ya abolió la ley en la cruz. Otra vez viene esa palabra, por esa palabra ley están los malos entendidos. Porque generalizan. Pero lástima, por eso dice que solo los entendidos entenderán. Solo los entendidos, los que buscan por su voluntad. Yo creo que debería leer esto en su casa, porque es la palabra del Señor, no es nuestra. Entonces, quedé que Génesis era Éxodo 31:13, ¿verdad? Pacto perpetuo escrito con su dedo, ya lo dijimos, ¿ok? Entonces, ya hablamos acerca de cómo es la constitución de los derechos, ¿verdad? En cada parte, pues cada país tiene su propia constitución, sus propias leyes, y estos en general son para todos los humanos, ¿okay? Pero los 10 mandamientos caben para todos y cada quien tiene sus derechos en sus países, esas leyes. Entonces en Israel son los que están en la Torah y aparte los que ya se han puesto y todo lo demás, ¿ok? Entonces vamos a ver qué dice en Ezequiel 20, del 19 al 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Aquí vuelve a reforzar para que se entienda lo que él está hablando. El 19 dice, yo soy Jehová vuestro Elohim, o vuestro Dios, como dice en la Biblia ahí, andad en mis ordenanzas. ¿Ok? ¿Qué dice? Estatutos. ¿Y qué son estatutos? Juca, los jukot, en hebreo. Son ley, pero un tipo de ley. Dice, esas ordenanzas, mándenme, esas ordenanzas son jukot, son como decían el juez, cuando el juez está mirando quién tiene razón y quién no, él tiene los códigos ahí para ver qué está dentro de la ley y qué está fuera de la ley, ¿ok? Dice, y guardad mis derechos, ¿ok? ¿Qué dice en la tuya ahí? Mis estatutos y guardad mis preceptos. Preceptos. Esos son los derechos que tú tienes como ciudadano. Señor juez, sí, es cierto, pero yo también tengo mis derechos. Ajá. ¿Cuáles son nuestros derechos? Tenemos que conocer nuestros derechos para poder apelar ante el juez. Entonces ya los quitó el Señor, los clavó en la cruz. Ridículo. Pues es lo que dice, mija. Pues ya clavó todo en la cruz. No. Vaya con el juez y dile eso. Se va a reír. Todavía, quieras o no, tienes derechos.
todavía hay sentencias. Las sentencias que se quitaron fueron de acuerdo a los rituales que se hacían en el atrio. En cuanto a la paga del pecado es muerte, ahí está. ¿Sí? Ordenanzas, preceptos. Y pues la muerte, por haber roto los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Entonces, y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Y santificad mis Shabbats y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis otra vez. ¿Quieren conocer al Señor verdaderamente? ¿Quieren saber quién es Él? Usted necesita guardar el Shabbat. Aquí dice que la clave está para que usted lo conoce, que lo quiere conocer. Dice que sean por señal entre mí y vosotros el Shabbat, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Elohim, y que no guarda el Shabbat no lo conoce, porque no lo estoy inventando yo. Y dice el Señor, y para que lo conozcas, tienes que estar haciéndole preguntas, para eso están los estudios. ¿Sí me explico? Pero el hombre lo ha cambiado todo y lo ha hecho pesado, aburrido y tantas cosas. Porque es el hombre, no es él. ¿Ok? Entonces, ¿en qué quedamos? Dice, santificar mis Shabbats y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro. Póngalo al revés. Póngalo al revés. Si no lo entiende, póngalo al revés. Si no santifica el Shabbat, usted no lo va a conocer a él ni sabrá quién es Jehová. ¿Sí me explico? Ahí está, un consejo para todos los que quieren conocer al Eterno. Muchos hablan de él y predican y todo, no lo conocen. Porque no tienen una relación con él. Solo saben de él, tienen información de él, pero no lo conocen. Pues menos, imagínate, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿eh? Ve qué importante es mirar cómo el Señor, bien Cristo, es para una relación de amor con Él, y las ordenanzas y estatutos es para que te lleves bien con los que están allá afuera, a los que están que no viven en tu casa, tus vecinos y todos los demás, ¿ok? Pues hay que guardar y hay que entender que es una señal, que es para que sepamos, ¿ok? Dijo el Señor que en Marcos 2, verso 27 y 28 dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. El Shabbat se nos dio al hombre para que nosotros lo disfrutáramos, no al hombre para guardar el Shabbat. Y es lo que no se entiende, lo toman como una carga. El mismo Señor lo defendió. ¿Qué están malentendiendo? Están poniendo una idolatría al Shabbat y le están poniendo una carga pesada a la gente, en vez de que sea una bendición a las personas. ¿Eh? Qué cosa tan tremenda. Isaías 58. Váyase conmigo a Isaías 58. Dice, verso 3 y 14. ¿Quieres que el Señor te bendiga?
Te doy la palabra del Señor para que el Señor te bendiga y permita tener una verdadera relación, conocerlo, ser parte de su pueblo. Dice, si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad, de andar, dice, de montar en mi día santo, y al Shabbat llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién lo dijo? Él. ¿Quién era el que lo dijo? Fulano, mengano, fulano. El Señor lo dijo. ¿Quieres ver bendiciones? Está en ti, es tu decisión, de nadie más. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el pacto para nosotros? Yeshua, sobre todo, ¿verdad? Que es nuestro reposo. Yeshua es la gracia. Porque es el sacrificio que nuestro Padre Celestial dio para nuestra redención, para que vivamos en ese tratado. Y esa es la señal de los que tienen a Yeshua en su corazón. ¿Cómo se une, verdad? Compagina bien bonito. ¿Sí? Entonces, para poder entrar al redil, necesitamos guardar el Shabbat. No podemos decir que somos parte del redil, andamos fuera, brincándonos las trancas allá, dándole lata a tanta gente, ¿verdad? Entonces, sabemos que ese Shabbat, lo comprendemos ya. Esperemos que se estudien, mis hermanos y hermanas, y hoy vamos a hacer unos cortos que sé que no me voy a alcanzar. Y hay unas cosas, pero primero son unas cosas. Que el Shabbat nos recuerda a nosotros la consumación de la creación y nuestra redención, ¿sí? Que fue hecha por el Mesías y que hoy somos una nueva criatura. Eso nos recuerda a nosotros. ¿Okay? Por lo tanto, el Shabbat es señal del poder del Creador, de Elohim en nosotros. Es una señal. Y verdaderamente tenemos a Elohim en nuestro corazón, tenemos que Shabbat, tenemos que reposo. Amén. Vamos a pedir a Señor que les siga bendiciendo, que les siga abriendo el entendimiento y que pues sean parte del pueblo del Señor y consideren hoy el Shabbat. Estudien más sobre qué son toda la ley en cuanto ramos en cada una de las áreas para que entendamos que el Shabbat sigue vigente. Dios les bendice a todos y gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes o sábado. ¿Okay? Shabbat Shalom a todos. Pasen un buen Shabbat.